Pues bienvenidos todos una vez más a Cine Entre Amigos. Hoy estamos aquí con el amigo Israel a este lado. Y con el amigo Samuel, que creo que está a este lado, creo. Así acierto. Eh, Daros las gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros y vamos a hablar de un clásico indiscutible del cine de ciencia ficción, que es El planeta de los simios, la primera, la original, advertencia, porque yo sé que ahora cada vez gente joven se acerca a esto del cine y nosotros nos creemos que hay ciertas películas que no pasa nada por spoilearlas porque se supone que las sabe todo el mundo, pero vamos a tener cuidado y atención. Esta película el spoiler, Es el desde ya, spoiler hay vamos. que guardarlo bien, 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 ¿eh? Así que a partir de ahora, atención, zona de spoilers. Y para esta película es importante poder hablar con libertad sobre ella. Vamos a ver que es una peli que es del año 68, que tiene 64 años, me cago en 10, como para no poder hacer spoilers. Exactamente. ¿Cuántos has dicho? Del 68. Pues Tiene 30. 64 años. No, perdón, 54. 50 y 54 años, perdón. No nos 54 hagas tan años. viejos todavía a todos. Bueno, Que nos deprimimos. Dentro de 10 años nos podremos decir, tienes 64 años, pero qué viejos somos todos, Dios mío. Bueno, obviamente no la vimos en el cine porque no habíamos nacido ni Israel y yo, éramos todavía futuribles, no éramos ni pero proyecto. ni proyecto, nada, no éramos Normal. nada. Vamos a ceñirnos a la primera, a la buena, vamos a llamarlo así, que es una forma de hablar, porque ha habido películas del planeta de los simios, unas mejores que otras, pero vamos a centrarnos en la primera, que es el clásico indiscutible y es por el motivo por el que nos hemos reunido hoy. Y bueno, pues yo creo que tanto Israel como yo podemos decir que la primera vez que veríamos el planeta de los simios sería en televisión, ¿verdad? Sí, sí, Que probablemente pues sería Antes había dos cadenas, la 1 y la 2, pues serían la 1. Pues igual en un sábado cine o en, pues yo qué sé. en peli de tarde de sábado. Yo me acuerdo ya poder verla, a lo mejor ya tendría pues 15 o 16 años cuando la pude ver por fin por la tele. Un domingo por la tarde en televisión y os puedo decir que me quedé completamente deprimido toda la tarde después de verla por el finalísimo de la película y diciendo, joder, qué mal rollo, tío, qué mal, qué mal, qué mal, Sí, qué porque es mal, un final pesimista, totalmente. que hasta entonces la ciencia, hombre, a ver, hasta ese momento la ciencia ficción había sido serie B. O sea, ninguna gran productora se había decidido a hacer una película que fuese de ciencia ficción. Y aquí pues se decidieron hacerlo, pero claro, todo lo que venía de antes era siempre con un final pues más o menos feliz, pero aquí el final es de decir, pues ala, pues qué cabrones, ¿no? Sí, sí, el planeta, iba a decir que el planeta de los simios pertenece a un pequeño grupo selecto de películas que hubo hasta entonces, que muy pequeño de ciencia ficción, donde las productoras pusieron toda la carne del asador para ver qué pasaba con esta ciencia ficción, porque la serie B tenía mucha prestancia, aunque fueran unos círculos pequeños de un público concreto. Pero, por ejemplo, empezamos por Metrópolis del año 27 de Friesland y ya era una superproducción, pero una cosa, vamos, una cosa aparte, completamente aparte, ¿no? Pero por aquel entonces, pues hasta en lo que es Hollywood, pues es que películas donde ponen toda la pasta, una pasta muy buena para hacer una buena película de producción fuerte, pues es que tenemos el Planeta Prohibido, tenemos Ultimátum a la Pero Tierra. incluso Planeta Prohibido tampoco es casi serie B. O sea, Sí, pero sí, hombre, a ver, si lo comparas con un Ben-Hur, pero lo que quiero decir es que, pues mira, intentaban hacer un empeño, yo creo que emulando también a Disney, porque Disney sí que tuvo hombre, sus... tienes de ese mismo año 68 o del 67 es la de Viaje Alucinante, ¿no? Es poco... 66, sí, 66. Viaje alucinante, Viaje al centro de la Tierra, que eran películas que se había hecho con presupuesto alto. Sí, pero eso, siempre con un final. 20.000 leguas de viaje submarino, los de Disney también era, pero bueno, era como, el H.G. Wells era como aventura, fantasía, tenía ese toque
ese toque pues especial, ¿no? Pero lo que es ciencia ficción que hablase de cosas con fundamento y querer hablar del futuro, querer hablar, pues era una cosa muy escasa. Fahrenheit 451, también hablando un poco de los futuros distópicos y diciendo que todo se va a ir a la mierda como no nos preocupemos. Pero hay un tipo de ciencia ficción que es esta, de este tono que tiene el planeta de los simios, negativo, como tú has dicho, pesimista, al final pesimista, que yo creo que viene un poco herencia de la televisión, lo que se estaba haciendo también por televisión, con Rod Serling, que vamos a hablar un poquito de Rod Serling, con Twilight Zone, porque yo veo a veces episodios de Twilight Zone de los antiguos de Rod Serling previos a esta película y en el que tuvo que ver bastante Rod Serling en el guión del Planeta de los Simios, y la verdad es que hay finales que son muy, muy del Planeta de los Simios, de muchos episodios, de quedarte hecho polvo diciendo, ostras, joder, me la tenía guardada aquí el guionista para decirme todo es por vuestra culpa, nos vamos a la mierda, como no tengáis cuidado con vuestras bombas y con vuestras armas y con vuestra... Sí, esa es la diferencia, que pues aquí esta película es, pues eso, se decidieron hacer un final, o sea, que tiene mucha pasta en el proyecto, todo el mundo se piensa que va a ser pues típica película de la de ciencia ficción de hasta ese momento y al final es de, joder. Pero lo que dices tú, vamos, mucha pasta si lo comparas con la serie B que se hacía. Hombre, a ver, con 4 perras. el presupuesto de esta película no llegó a 6 millones de dólares. A ver, en esa época pues, 6 millones igual si era mucho, eran 5,8 millones, entre 5,3 y 5,8 depende de las fuentes que se consulten. Pero claro, lo recaudó cerca de 34 millones de dólares, o sea, multiplicó por mucho, o sea, fue un exitazo de taquilla. O sea. Sí, está en ese año estaría entre las 10, está entre las 10 mejor películas más seguro, del 68. Seguro. Junto, y además un año especial porque también fue el año de 2001 y también 2001 consiguió más dinero a la larga y ambos fueron exitazo. Creo que estarían un poco a la par de segundo, tercer puesto, así por la primera fue no sé decirte. La primera fue que... y después 2001 sí que fue un pedazo de éxito porque fue una película que generó mucha expectativa y El Planeta de los Simios pues fue una película que también fue un exitazo. Y luego otra cosa también del Planeta de los Simios, aparte del éxito en taquilla, también fue la primera, bueno, aparte de que con esta película se marca el inicio de esas sagas que son continuaciones de las películas anteriores, o sea, no tipo James Bond, por ejemplo, que ya tenemos películas independientes con una trama un poquito central, pero películas independientes. Pero el Planeta de los Simios marca pues lo que hoy conoceríamos por las pelis de A Todo Gas, por ejemplo. O sea, ¿no? Que tienes ahí chorrocientas mil ya. Por poner... Es un ejemplo un poco bruto, ¿no? Pero me refiero a eso, que hasta ese momento no había habido sagas de que una película continuaba a la anterior, por ejemplo. Y aquí es cuando empieza. Y luego otra cosa es que con El Planeta de los Simios es la primera franquicia en la que el merchandising fue brutal, porque la gente suele tender a decir que todo esto del merchandising empezó con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias. Y no, esto se hizo 10 años antes con El Planeta de los Simios. O sea, si es que si se ven los documentales que hay por ahí, o sea, es que se vendía absolutamente todo, de todo. Sí. Hombre, también las de James Bond, Las de James Bond previamente, algo, aunque creo que a veces era más para promocionar la película. Claro, pero es para lo que generar unos beneficios netos. No era un merchandising pues de esta manera. Pues, es que aquí había eso, no ya solo los muñequitos, es que había juegos de mesa para llevar comida, o sea, es que había de todo, sí. Aparte de los disfraces y demás. No deja de ser irónico que una película con un tono tan pesimista, hablando de cosas tan oscuras sobre la humanidad, simpatizara tanto con los niños. O sea que... Hombre, a ver, es que yo, no tengo el recuerdo de la primera vez que la vi, pero me imagino que sería que la veía y dije, pues una peli con monos. Como en la mayoría de las veces que sí, que el final te deja impactado, pero no deja de ser que si la ves con 10, 12 años... para quien estaba dirigido el merchandising de aquella época, la vi un niño de 10 años y después sí una peli de monos. Pero claro, es que esto no es una peli de monos, esto es una peli que te habla, claro, ya cuando tienes un poquito más de raciocinio y tienes un poquito más de edad, no tienen que ir la una con la otra, te das cuenta de que habla la película, o sea, es que habla de todo, habla de política, de religión, de la sociedad, de la evolución, o sea, es que te plantas en la década de los 60
con todas las movidas que había en Estados Unidos en ese momento, y es que es una representación de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Las protestas, la lucha por los derechos civiles, incluso la crisis política que estaban viviendo en esos momentos, que se traslada a la película, la crisis La guerra de política, Vietnam, la guerra de Vietnam. O el sea, temor termonuclear, a la guerra termonuclear. eso, ese, pues, un relato posapocalíptico, pues en los años 60 existía el miedo, o sea, la crisis de los misiles de Cuba. O sea, es que pasas de la primera vez que la ves a decir, es que es una peli de monos, a cuando ya la ves más veces y tienes más capacidad de pensar por ti mismo, dices, hostias, es que no es una peli de monos, es que es que es la hostia. Claro, que el Richard Zanuck, que era el productor, sí que él la veía como una peli de acción. Claro, el resto de los que estaban ahí participando sabían que era otra cosa. O sea, Sí, pero es que entra dentro de la magia de la ciencia ficción, sobre todo de aquella época, en el que como muchos temas eran un tanto escabrosos para tocar, pues la ciencia ficción, cambiando los términos y cambiando los argumentos, podían tratar ciertos temas que eran muy, repito, muy difíciles de tratar, porque que Hollywood tuviera películas políticas o películas que hablen del apartheid o películas que hablen de la guerra termonuclear cuando era un país, ha sido un país tan militarizado, pues siempre era delicado, y los productores lo que querían, sobre todo en Hollywood, es que las películas se viesen y punto, y se te no, a ver, ganar dinero, que al final tontos no los son. autores inteligentes, ellos, los guionistas, metían toda su baza, y eso es muy Rod Serling, como también es muy de Gene Roddenberry de Star Trek en su época, donde metía todos los temas sociales en la serie de televisión y todos esos temas que eran causa de polémica, de debate. Pero el planeta de los simios, para mí, es la culminación de todo ese movimiento. Hombre, es que se ve absolutamente representado el tema de la segregación racial que se vivía en aquella época, pero es que tienes, por aparte de los seres humanos que quedan en el planeta, que son los animales de nuestro planeta, luego ves los gorilas, los orangutanes y los chimpancés que están cada uno distribuidos en un punto. Tienes a los gorilas, que son los policías, las fuerzas policiales. Tienes a los orangutanes, que son los que hacen las leyes y religión, que combinar leyes y religión es, pues eso. Y luego tienes a los orangutanes, perdón, a los chimpancés, que son como esa clase media burguesa de profesiones liberales, pues estos abogados, que bueno, ella está, Cira, la protagonista, es, en un momento de la película se dice que es psicóloga de animales. Es psicóloga de animales y está representando como abogada, no sé, o sea, hay una incongruencia, pero eso, que a lo que voy, que se ve la separación de el clasicismo o clasismo que había, incluso el racismo que podía haber, que incluso se llegó, el director, el Schaffner, quiso meter un cuarto tipo de monos, por llamarlos de alguna, que eran los babuinos, y los quería representar como una clase, como los sirvientes del resto de razas de monos. Sí. Lo que pasa es que por temas de presupuesto y que iba a resultar difícil representarlos en pantalla y demás, pues se desechó la idea. O sea, pero querían incidir todavía más en esa segregación racial que existía en esos momentos. Hombre, hablamos en Estados Unidos, pero más o menos en el resto del mundo, pues el mismo pelo. Yo creo que oyéndote hablar, la magia de esta película y por qué es tan particular y por qué gusta tanto es precisamente por todo ese contenido que tú estás explicando y que vamos a desarrollar también un poquito, de venir y hablar un poquito más. Y al mismo tiempo que la película sumamente, visualmente es muy interesante de ver y muy entretenida y muy juguetera, por así decirlo, para que se me entienda el concepto de juguetera, es que por un lado los adultos disfrutan viendo el contenido social, político, y por el otro lado los chavales les parece como ver una película del oeste, pero que vamos a cambiar por los indios por los monos, vamos a cambiar o una de guerra, o una... Es entretenida, visualmente entretenida, y a los niños les entró los monos, las imágenes de los monos les parecía divertidísimo. La película tiene un cierto sentido de humor a ratos, es muy interesante, que está con Cornelius y con Cira. Eso luego es. Cornelius... Quiero decir que la película siempre se preocupa de ser entretenida, incluso para los que no les interesa la No, a ciencia. ver, que lo que se decía en la época era que los
que los adultos llevaban a sus hijos a ver la película y no las llevaban de malas ganas, o sea, que las Claro, los sí, llevaban a gusto, vamos a porque ver ellos los también monos, disfrutaban. unos monos, salen unos monos, o sea, y esa es la tremenda, vamos, a veces no sé si es chiripa cuando le salen las cosas bien a los productores, pero a Richard Zanuck, que Richard Zanuck era, para que nos entendáis, era el productor ejecutivo de la 20th Century Fox, además era el hijo ya, ¿no? El que llevaba toda la Sí, época. Su padre era Darryl Zanuck y, bueno, por ejemplo, pues títulos como Día más largo, ¿no? Importantísimos, películas también muy taquilleras, pero ahí encontraron un filón con los monos tremendo, ¿no? Cleopatra, esa película de la que hablamos cada dos por tres, que casi les lleva a la ruina. Luego Richard Zanuck, vamos, A ver, se retiró sí, sí, pero y al vamos, que final, sería el productor ejecutivo de Tiburón y ahí dijo, como él dijo, con Tiburón gané más dinero que mi padre en toda su vida. O sea, pero todavía faltaban unos añitos para eso, poquitos añitos. Y luego, pues la película está dirigida por Franklin J. Schaffner, como creo que ya has mencionado tú, que le vais a encontrar en su apogeo justamente 2 años después haciendo Patton, con la que dos ganó años, la mejor años película. Sí, 1970. 1970. 2 años atrás 2 años atrás del Planeta de los Simios hizo El Señor de la Guerra con Charlton Heston y es gracias, creo, a eso que acabó Sí, dirigiendo mira, la película. la tengo aquí, Mm. porque me la compré el otro día. Va, busca del Pendiente Señor de de, la Guerra. Esa es, sí, 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 pendiente de verla. sí. Pero sí que fue Charlton Heston el que recomendó, porque ahora contaremos la odisea para rodar la película, el que recomendó a Schaffner como director. Pero sí, Exacto. Art Schaffner tenía una gran, que me imagino que sería como la mayoría de los directores de esa época, una gran trayectoria en televisión Sí. y como documentalista. Y luego, pues, Papillón, también hizo Papillón. hizo Los Los niños del Niños de Brasil, Brasil. eso es. Y bueno, la verdad es que era pues, más que pues, un director muy de Hollywood, pero de los buenos, de los que te hacen una buena historia y se lo toman bien en serio y se nota. Pero vamos, sí, Patton es impresionante. A ver si algún día hablamos de Patton, porque Hombre, fue su, digamos, su obra, su cúspide. exactamente. Porque quién no Eh, recuerda el inicio de Patton. El resto no de la sé, película puedes recordarla mejor o peor, pero el inicio de Patton. entonces se mezclan unas cuantas cosas, unos cuantos buenos artistas aquí detrás con el Sí, sí, a ver, que el director. Schaffner era La novela original, en la que está basada, de Pierre Nouvel, que fue el Bull, autor del Puente sí, sobre Uruguay. no sé. Boulle, Pierre Boul, Boulle, como se Boul, pronuncia en Pierre francés. Boul, Boul. El otro día vi en un documental Boul, decían. Pierre Boul, Boulle. lo dicen muy rápido para que no te enteres y lo dicen muy mal. Eh, y, y al mismo tiempo, pues lo dicho, tenemos a una leyenda como fue Rod Serling, que venía de Twilight Zone, para hacer la adaptación del guión, de la novela al guión, y aunque mucho de los Selling se quedó en la película al final, a él hay que atribuirle, porque es verdad, se le atribuye el final con la Estatua de la Libertad, eso fue idea suya. Y el tema de todo el tema filosófico que hay también es lo que Sobre dejó todo, él sí, inicialmente. sobre todo el tema Y el filosófico, el tema moralismo, la social. moralidad, todo eso era la idea inicial de Rosarli. Exactamente. Pero luego lo que es el guión, Luego vino Michael pasó por otro Wilson. guionista, Michael Wilson, Michael que Wilson. era un tipo que además había vivido el tema del macartismo, de la caza de Las brujas, listas negras, sí. y eso está dentro de la película también, un tema más que está dentro de la película con esos juicios, o más que juicios, digamos, ¿cómo podríamos llamarlos? Lo que hacían Era desacreditar a la gente, exactamente, te catalogaban de comunista y ya está, y ala. en los años 50 ya era como morir en vida. O sea, pues eso. Sí. Pues, y luego a partir de ahí, pues todos a trabajar en negro. O sea, eran los negros de Michael Wilson, sin acreditar, hizo el guión del Puente sobre el Uruguay. O sea, También luego hay una... trabajó, hizo Lorenz Arabia y Sí, antes de que le metiesen en las listas negras había ganado un Oscar por Un lugar en el sol, con lo cual el tío sabía escribir.
Sí, Lo que pasa es que, claro, te catalogan de lo que sea y ya, pues no puedes ya, trabajar aquí. yo no está accesible el guión original de Rod Serling, pero sí he podido leer hace poco, preparándome un poco para esto, pues este cómic que salió hace unos años, 2 o 3 años, que se llama Visionarios, que es Rod Serling, el planeta de los simios, y es un intento de trasladar al cómic la versión del guión original que hizo Rod Serling. Y incluso Hombre, si el guión repasas original era una sociedad avanzada, ¿no? exactamente, aquí podemos ver el final, Al con final. la Estatua de la Libertad, pero como podéis apreciar en la portada, pues la idea de Rod Serling era seguir la novela con una sociedad avanzada, con los monos llevan helicópteros, coches, viven en ciudades, Claro, el problema es que el presupuesto ese es el problema. daba para lo que daba y no, igual incluso tecnológicamente no podían hacer determinadas cosas. No, es que ni se lo planteaban, decían, no podemos hacer todo esto, y entonces optaron por la versión picapiedra. Sí, pero bueno, ahí quedan los pozos de... Rod Serling, por cierto, fue en el año 2000 algo, fue nombrada, no, o nombrado, ¿cómo era? La personalidad más influyente en la historia de la televisión de Estados Unidos. Sí, porque cualquier género que tocaba lo llevaba a un territorio adulto y hacía que la gente pensase y elaborara un debate sobre el mundo en el que estaba viviendo y a través de sus guiones eso se transpiraba completamente. O sea, hay episodios de Twilight Zone de 25 minutos, algunos concretos, que han hecho más para la ciencia ficción y para la fantasía que 20 películas que juntes. O sea, coge episodios como aquel, bueno, no voy a poner a hablar de Twilight Zone, pero hay montones. No, mira, fíjate que yo Sí. habré visto episodios sueltos. Tengo Los dos monstruos libros están por en ahí. la calle Marple, el refugio. Había montones de episodios con el tema termonuclear de por medio y con la guerra era un tema que a los Serling tocaba muchísimo porque había vivido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y episodios en los que siempre te hacía plantearte los conceptos humanos, el concepto del ser humano como especie y su relación consigo mismo y el conflicto interior pues que tenemos un poco la guerra metido dentro, ¿no? Dentro de nuestras venas, de nuestra mente. Estamos siempre con una capacidad de autodestruirnos mutuamente, que es lo que siempre Rod Serling nunca tuvo una visión demasiado optimista acerca de las cosas. Él lo diría desde un punto de vista realista, sobre todo por los tiempos en los que se vivían. Ahora también cada vez nos está siendo más difícil tener una visión optimista de las cosas. Llevamos unos meses, joder, diciendo cómo estamos, me cacho y mamá. Y sí, Rod Serling es un tío muy importante. A mí personalmente, así hablando en plan subjetivo, creo que es de los que más me ha gustado. Twilight Zone yo creía que lo había visto todo en televisión de ciencia ficción en su momento cuando veía los Star Trekers, lo veía las cosas, y Twilight Zone es una obra maestra como serie. Y yo, si tenéis la oportunidad, ved los DVDs o lo que sea para poder disfrutar de ella y ver que se hacían con 4 perras maravillas. Y el chaval se va por los CRTV cada vez que le hablas de Twilight. Y lo sabe más de uno. Me acuerdo que Josu me decía, ya estás ahí con tu Twilight Zone, joder, ¿cómo tenías que llevarlo? Vamos allá, sigamos. Venga, seguimos con la peli. A ver, la idea de hacerla era de Arthur Jacobs, es el que la tenía ahí en mente. Y claro, el Arthur Jacobs, que había sido ya verás, de los que llevan un agente de actores y de actrices. Además, eso, muy influyente y muy famoso en su época. Pero le dio por meterse a ser productor. Y compró los derechos del libro de Pierre Boulet, o como se diga. Y fue de productora en productora intentando vender la película. Empezó con la Warner. Los de la Warner llegaron a comprar el proyecto. Estaba por ahí el nombre de Billy Edwards como posible director, con Paul Newman de protagonista.
incluso se fijó una fecha de inicio, en 1900, como 2 o 3 años antes de 1965. Se fijó fecha de inicio con un presupuesto bastante más grande del que luego se empleó realmente en la película, que casi lo duplicaba, llegando hasta los 10 millones de dólares o así. Blake Edwards estaba metido en el rodaje en la carrera del siglo. El rodaje de la carrera del siglo se alarga, que es lo que suele pasar con las películas, con los rodajes. Entonces Blake Edwards, evidentemente, por fechas no podía dirigirla. Se empieza a pensar en otros directores, pues como podían ser Irving Kershner, que luego lo Pobre, tendríamos en la Guerra de las Galaxias, Sidney ¿en serio? Pollack, pero claro, una cosa lleva a la otra y al final Warner dice que es por ahí, al proyecto. Sidney Pollack, que debutó haciendo un episodio de Twilight Zone, pero me callo. Madre mía. Eso, a Warner se la intentó vender como la más grande historia, o sea, como si fuese Ben-Hur en Épico, la historia más grande jamás contada, pero esto era la historia de ciencia ficción y terror más grande jamás contada. Al final eso, la Warner dice que no. Paramount se interesó, Paramount dijo que sí, vale, podemos hacerla, pero no vamos a darte 10 millones de dólares ni por el forro de los cataplines. O sea, ¿qué ocurre? Que sigue rodando de una productora a otra y acaba en la Fox. La Fox, que venía de unos años, que lo que hemos estado comentando, que Cleopatra arrastró durante mucho tiempo el presupuesto de la 20th Century Fox. Sí, casi la lleva a la bancarrota. O sea, la Fox tuvo que vender parte de sus propiedades para poder afrontar los pagos de todo el dinero que debía a cuenta de Cleopatra. Al final, una cosa de la otra, el Jacobs estuvo como 3 o 4 años dando vueltas y acabó en la 20th Century Fox, que dijo, bueno, venga, hemos sacado dinero con nuestra anterior película, que era Doctor Dolittle, o sea, no la última que tenemos, sino un Doctor Dolittle en los años 60. Sacaron dinero. Con Rex Harrison. Eso es. Aparece por ahí Charlton Heston, que había caído en sus manos el guión. Sí, es que lo que he leído es que gracias a Charlton Heston tenía un aval para demostrar que cayó en sus manos el guión y dijo, quiero me gusta. Quiero hacerla y entonces los tomaron más en serio. Que también venía de todas formas de unas horas bajas, ¿eh? Ya. Porque su último, digamos, gran éxito había sido el Cid, pero el Cid ya te metes en el año... El 4, así. No sé, 74 o antes. 61, 62 puede ser el Cid. A ver, vamos a salir de dudas. Ya Cid. 61, ¿qué digo? 6-1. Pues fíjate, claro, entre medias había las pelis que había hecho Charlton Heston entre medias, a ver, el tío seguía siendo una estrella, pero sus películas en el año 66 todavía había hecho El Señor de la Guerra y El Tormento y el Éxtasis. Y la de película extraordinaria, por cierto. Y Mayor Dandy. Que Mayor Dandy, sí, son buenas, pero las películas fueron 3 ostiones en taquilla. Sí. Con lo cual tampoco tenía mucho... Bueno, pero eso es sobre todo lo que le estaba pasando a Hollywood en general, no culpa de Charlton Heston. Sí. Pero como tú has dicho, pues venía arrastrando también... A mitad de los 60, sobre todo, Hollywood ya empieza a perder público porque el público está en otra parte, mentalmente está en otra cosa. Está en la televisión y, por otro lado, las viejas claves de Hollywood para atraer a la gente ya no funcionan tanto. Es que ahí está la cosa, que el Charlton Heston estaba ya en ese puente entre generaciones que había sido el héroe de la generación anterior, pero ya no iba a ser el héroe porque ya, entre comillas, estaba mayor para ser el héroe de las generaciones futuras. O sea, estaba ahí, estaba encasillado un tipo de género o de actuaciones. O sea, claro, querer seguir con eso... Se llama ser un carroza. Empezaba ya a ser para la gente joven. Este estaba bien hace unos años, pero ya un poco carroza. Claro, ya se hace mayor. Entonces tienes que amoldar tus actuaciones, tienes que amoldarlas. O sea, no puede ser... Y no es porque el tío estuviera en baja forma, ¿eh? Porque no, el tío era... Pues, no para, el hombre no para. No. Estaba claro, iba salvo Tom Cruise, que no sé qué se inyecta ese hombre, pero que con 60 años sigue haciendo pelis de Misión Imposible como
Es como que tal. cuando te dedicas a la cienciología... Y sí, y con mis placentas. Bueno, total, que el guión cae en Charlton Heston, habla con los de la 20th Century Fox. Charlton Heston fue el que recomienda a Franklin J. Schaffner y el proyecto sigue adelante. Y que incluso la idea inicial era rodarla en blanco y negro, la película. Pero como la que hemos comentado antes, Viaje Alucinante, la anterior peli de ciencia ficción se hizo en color y fue un éxito, Sí. entonces, un gran éxito además, pues los de la productora dijeron, "Ojo, pues venga, vamos a hacerla en color y vamos a inyectar un poquito de dinero, vamos a arriesgarnos". Es que, Y insisto, en el 67 es cuando se inicia el rodaje. yo por romper lanzas a favor de la 20th Century Fox, que siempre, no sé, me ha gustado mucho que apostaron por la ciencia ficción, voy a llamarlo ciencia ficción de Cinemascope, ¿no? Porque cuando es en Cinemascope, pues cocho, pues hay una prestancia a ver que hay dinero de por medio también y la cosa de la relación de la Fox con la ciencia ficción, que empezaría muy tempranamente con Ultimátum a la Tierra, pero Viaje Alucinante, La Mosca, Viaje al fondo del mar, Viaje al centro de la Tierra, o sea, películas que Fox apostaba por ellas con un género difícil, pero, ostras, con un aspecto visual grande para querer atraer a la gente, ¿no? Sí, sí, que no se reducía a un Luego formato también, ahí la, pequeño. la Fox, bueno, ya sabemos que luego van cambiando las personas que dirigen las empresas, ¿no? Pero la Fox luego tendría los Star Wars, aparte de los simios, y Alien, y Depredador, o sea, que hay una buena cantidad de sagas o películas que han sido clásicos y han sido a través de la 20th Century Fox, o buscando un poco un sello de identidad, ¿no? Pues eso, hablar un poco a favor de ella, de esa empresa. Y se fueron a rodar al desierto, ¿qué diría el otro? A Arizona, Arizona. Arizona, Ahí a sí. pasar un calor que ríete tú de Utah, a Almería, ¿no? Utah, a Utah. Sí, entre Arizona y Utah, ahí en el lago Powell o por ahí, que debe ser eso el infierno, no, lo siguiente. Tengo que decir que toda la parte del principio de la película con los astronautas cuando van por el desierto Perdona, no son astronautas, son son crononautas, porque viajan en el tiempo, no viajan en el... bueno, pero van a través de los astros, ¿no? pero viajan en el Van por el tiempo. espacio. Que por cierto hay una peli que es Pero, a ver, pero no, pero Los cronocrímenes, que, joder, que la recomiendo. Es una, una paranoia de película, pero la no, recomiendo. no son astronautas, vale. Son No, viajan crononautas. en el tiempo. Viajan desde el año 1972 que acaban en el año Hombre, 3978. eso ya lo sé, pero no dejan de ser astronautas, ¿no? Pero si has viajado en el tiempo, Entonces son astronautas crononautas. astrocronautas, Astrocrononautas. ascronautas. Sí, porque si Sí. no, el tiempo en sus manos, George, el H.G. Wells, a ese sí es un crononauta, pero no está viajando por el espacio, está en casita. Ese sería sillanauta, Sí, ya no, porque viajan en la silla. es un sillanauta, muy bueno, muy bueno. Pero volviendo al caso, que toda esa parte del principio en el que van vagando por el desierto en busca de comida o algo lo que sea, un poco de sustento y todas esas imágenes, a mí la verdad es que ese principio de toda la película es un poco raro decirlo, pero es el que más me atrapa, el que más me gusta. Hombre, y es que encima, ¿por qué? Porque, por la música. O sea, a ver, sí que es verdad que visualmente todo ese tema del desierto es, bueno, que es que no ves o sea, no ves ni un signo de vida, pero es que la música que tienes ahí del Jerry Goldsmith, que es una música rara de cojones, pero Experimental. rara, o sea, que no tiene armonía. Pues, el que sepa música dirá que sí tiene armonía, pero para mí eso no tiene, es música tonal, que se llama, ¿no? O sea, que es todo como sonidos así, como muy, que no hay ningún sonido que sobresalga por encima de otro, o sea, y estás 25 minutos con esa. A ver, que no es música de continuo, pero estás 25 No, o minutos con sea, ese, o sea, que dices, yo, ostras, que yo es que te escucha, vuelve esta rumba, tío. tengo por ahí la banda sonora, la escuchas y dices, ¿eh? Una banda sonora que completa no se editó hasta los 90, hasta el 90 y no sé cuántos. Habían Sí. salido trozos, pero completa hasta el 90 y mucho no Y salió. yo tengo la banda sonora que incluye también Huida en el planeta de los simios, que es la tercera,
que también era Jerry Goldsmith, porque la segunda película fue de Leonard Rosenman, pero sí, o sea, la banda sonora de la película, de la primera, como dice Israel, pues es una cosa muy experimental. Yo creo que acertó bastante en darle ese aire como de primitivo, como que todo es muy Sí, porque primitivo, incluso él sonidos mismo dijo extraños, que sonidos que puedes hacer con percusión, sí, golpeando que cosas, utilizó haciendo cosas. muchos instrumentos raros, Sí. incluso cosas que no eran instrumentos. Yo, bueno, un poco heredero también, o bastante heredero Jerry Goldsmith de Bernard Herrmann, que también que tuvo ese punto Sí, experimental de querer no ir a lo clásico, sobre todo lo que se refiere a la ciencia ficción, porque si escuchas la banda sonora del Ultimátum a la Tierra, donde utilizó todo muchísima música electrónica o pasada por sintetizador. El Planeta Prohibido también tuvo una banda sonora que intentaba ser no recuerdo. orgánica, de un sentimiento más orgánico que atonal, utilizando también electrónica. Y aquí Jerry Goldsmith, aparte de utilizar cosas muy rudimentarias para crear una atmósfera, y ahí en el principio es una pasada, pero cuando llegan los simios, que se Sí, oyen que hay unas eso, estás ahí con la sonidos música y se oyen unos exactamente, bocinazos de fondo y sí, te aparece la cara del simio, del exacto. orangután, o sea, del orangután, no, joder, del gorila por primera vez y es cuando haces ahí, coño. He hecho lo que he podido, pero además es que yo no sé si... es una chorrada seguramente, pero cuando tú ves esa imagen de ese gorila que aparece la música y esas cornetas que suenan, esas trompetas, de repente te dices, así es como musicalmente suenan los simios. No sé, en el subconsciente, no sé si os pasa igual, a mí es como... Así que esto es como si los Es que simios lo que has dicho, sonaran una cosa instrumentalmente, sonarían así. muy primitiva, o Sí, sea, sí, una sí. cosa muy, y sobre todo eso, que es al de media hora, cuando salen por primera vez los simios, y yo me imagino que tanto en su época como el que la ve ahora por primera vez, ese momento tiene que impactar. ¿No? Y llegar a pensar, coño, así que vais de esto, ¿no? O sea, a mí esta banda sonora me recuerda a Alien, Claro, sí. también de Jerry Goldsmith, porque es también una banda sonora con sonidos ahí muy extraños y muy todo muy metálico, muy primitivo también. O sea, no deja de ser un bicho. O sea, Jerry Goldsmith hace estas cosas para la ciencia ficción sí, en el planeta de los simios, en Alien, en Atmósfera Cero también. Si escucháis la intro de Atmósfera Cero, también suenan como sonidos que parecen del espacio, parece que es música que suena como a señales de naves, cosas. Una atmósfera. En Star Trek hay partes también muy, muy experimentales, aparte de las partes sinfónicas, ¿no? Que siempre son muy evidentes y con marchas muy épicas, pero y en Alien sí que se acerca bastante porque hay como también como que suene todo como a nuevo, como que tú no eres capaz de identificarlo con algo conocido. Sí, no, yo digo, como de música no entiendo, pues Sí. raro. O sea, es que suena raro. O sea, Raro, no eso es es. raro porque para Goldsmith lo que venga de afuera es diferente a nuestra propia civilización y tiene que sonar diferente y entonces te crea esa sensación de que música del espacio exterior viene de afuera, es otra cosa, no puede sonar a violines normales o a orquesta sinfónica, tiene que sonar inteligentemente, hecho de otra Se manera. pensó que, Por bueno, que cierto, que ahora va, no, no puede separar el planeta de los simios, no puede separarlo de la música de Jerry Goldsmith, pero en un principio se pensó en Henry Mancini, que no sé yo hasta qué punto hubiese sido, hubiese hubiera pegado. sido mucho Eso más es, melódico. hubieses tenido una banda sonora, digamos, con una música de fondo de continuo, y en cambio aquí tienes, en esta película hay muchos momentos en los que no se oye absolutamente la banda sonora por ninguna parte, incluido el final. Sí, sí, sí. En el final no hay banda sonora. O sea, No, no. no, y además la banda sonora original es escasita de música, ¿eh? O Sí, sea, no, no, el disco que es eso, que hay escasito. muchísimas partes en las que eso, van vagando por el desierto o hablan los simios con Taylor o hablan los simios entre ellos mismos y no hay música de ningún tipo. Eh, Los monos no hacen música. los monos,
Excepto la de Tim Burton. Excepto la de Tim Burton. Que se ve a un grupo de monos tocando. La de Tim Burton se rodó también ahí en Arizona, en el lago Powell. En la de Tim Burton salió Charlton Heston haciendo un cameo vestido de... Haciendo del padre de Tim Roth. Haciendo de simio. Se pensó en rodar en Monument Valley, lo que pasa que, claro, Monument Valley estaba trilladísimo de todas las películas del oeste que se habían rodado en la zona. Y toda la parte de la cacería, creo que toda la parte de la cacería de los humanos y del lago cuando se bañan los astronautas, eso se hizo en el fuerte, en el rancho de la Fox. En el rancho que tenía la Fox, o sea que la Fox tenía terrenos para exportar y por eso consiguió sobrevivir, porque vendió terrenos para exportar. Y toda la zona de la cascada, cuando se bañan al principio y les roban los uniformes y demás, eso es una cascada que tenían en el rancho de la Fox, que le metieron más mangueras y demás para que pareciese más guay, pero era propiedad de la Fox. Hoy en día no sé en qué habrá quedado eso, igual es un parque natural o que te puedes saber. O sea, pero está... Y la de Tim Burton se rodó pues, en la misma zona del lago Powell. Sí. No, y ahora esto nos lleva un poquito a la parte ya donde están los monos, también ya, que donde conocemos a los personajes de Cornelius, a Cira, a Dr. Cornelius, que en el doblaje al español es Aurelio. Sí. A saber por qué. Pues déjale el nombre, sigue llamándole Cornelius o Cornelio, me da igual, pero no, sí, Aurelio. No, la verdad es que no lo había pensado. Yo ya se me ha quedado lo de Cornelius, de tanto ver los documentales. Sí, es verdad. ¿Ves? Si ves los documentales es todo el rato Cornelius. Y si lees cosas por ahí en internet o algún libro o lo que sea, es Cornelius. Pero claro, tú ves la película doblada al español, porque esta película yo la tengo metida el doblaje en español y ya soy incapaz de ver la versión original subtitulada, y es Aurelio todo el rato. Y al principio dices, ¿Aurelio? ¿Aurelio? ¿Quién es Aurelio? O sea, si yo he estado leyendo en todas partes y escuchando en todas partes Cornelius. Cosas de los traductores. Eso, desde luego, cuando sucede es porque les dejan, la productora. Dice, podéis buscar nombres que vayan un poco, que peguen más para las personas, dependiendo del público de qué país. No lo sé. Pero bueno. No, pues ahí aparecen todos esos personajes, ahí empieza un poco lo que es el conflicto de la película, ¿no? Porque hasta ahora ha sido todo presentación. Hemos tenido al personaje de Charlton Heston, que se ha presentado a sí mismo hablando un poco de la vida, de su visión. También es la primera vez que vemos a un Charlton Heston cínico. Sí, eso iba a decir yo, muy cínico, o sea, muy de... que está su compañero que pone la banderita de Estados Unidos y le empieza a mirar y se empieza a reír, empieza a decir, ¿qué cojones estás haciendo si estamos...? A mí me encanta esa visión que tiene la película respecto al personaje de Taylor, que viene a ser una especie de, no sé si antihéroe, pero está bien claro que pues el personaje va en busca de una especie de objetivo existencial, pero en realidad lo que está haciendo es huir de su propio planeta, de su propia sociedad, a saber lo que deja detrás. De su propia humanidad, ¿no? Como poner, es que es eso. Se pone en un plano superior para juzgar a la humanidad. Huye de su humanidad, pero a su vez la película te cuenta todo el proceso de deshumanización que tiene el personaje de Charlton Heston, Taylor. O sea, porque es que le ves que al principio como que es el puto amo ahí en la nave espacial, fumando su puro, haciendo la grabación, no sé cuántos, y luego a lo largo de la película ves como le quitan la ropa, le dejan sin voz, le cazan, le golpean, le meten en una jaula, le juzgan, le tiran de todo, o sea, cuando le cogen con la red, dices, ostras. Sí, no, y si te descuidas le esterilizan, además. Eso, no le esterilizan por el cartón. Una lobotomía. Pero sí, es verdad que es como ese personaje que rechaza, que se presenta ante todos nosotros rechazando a la humanidad como especie, como diciendo, bueno, no sirve para nada, pero a la hora de que las pasa canutas, él reclama el aspecto humanitario que él cree que le falta a los simios, ¿no? Y ahí empieza la paradoja de la película de cómo juzgar a ese perfil de persona que se toma una posición muy arrogante de juzgar la humanidad entera,
Como y luego diciendo, se ve en esa posición que y estaba... cuando de verdad te ves en una posición que vejatoria, una posición en la que deseas morirte, o sea, porque estás sufriendo, es cuando reclamas la autoridad de hablar sobre la humanidad hacia los demás y Sí. decir, sed Cuando te humanidad vuelves conmigo, humano, cuando te cuando la vuelves humanidad es humano lo de mejor del verdad. mundo. Y luego la película vuelve a retorcer al personaje cuando aparece la Estatua de Libertad y prácticamente le está diciendo, nada, ahora que tú vayas a sentir cierta esperanza hacia la humanidad, te vamos a hacer despreciarla de nuevo. O sea, y es un poco al final Una vuelta de tuerca. una vuelta de tuerca, pero es un poco también al final para separar. El mamoneja es que el personaje aprende al final, pues, aprende, no sabemos si aprende realmente, pero se da cuenta que una cosa es los que arman las guerras y luego están el resto de las personas que no tienen la culpa de nada, pero que todas son humanas, todo Al forma parte personaje, a de... Taylor, se le ve el cinismo hasta poquito antes de que le cojan. Cuando ven a todos, están todavía los tres Sí, sí, sí. crononautas o astronautas que están ahí comiendo y ven a los humanos ahí también en el campo de maíz y pues no sé, lo dice él. Sí, Si esto es todo lo que hay en 6 meses nos hemos hecho con el planeta, ¿no? Le dice así. nos lo vamos a pasar teta aquí. Sí, sí. Pues eso es lo que yo creo que, y al oro, esto es muy importante al menos para mí lo es. El secreto de esta película, por lo que funciona, no es tanto en los monos, es en el punto de vista que se nos presenta del personaje principal, que es lo que le falta a todo el resto de películas del planeta de los simios, hasta las modernas. Que es por lo que a mí, personalmente, buenas o malas, a mí me falla el punto de vista, porque la película, la primera, funciona gracias al punto de vista. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida todos hemos sido un poco Taylor, todos nos hemos cagado en el sistema y luego todos hemos pedido que se nos vea de una forma más humana. Y luego todos nos hemos dado cuenta al final que la vida puede ser una auténtica mierda. O sea, o no. ¿Y a quién no le han enjaulado unos monos? ¿A qué no le han jalado los monos? No, no le han estilizado. Bueno, a ver, las películas ayudan también, aunque sean pasadas muy de rosca, ayudan también a ver pues lo que es el camino de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Y nosotros en nuestra escala pequeñita, pues vivimos cosas, a veces también de una forma muy épica, parecida a las películas, pero en nuestra escala y con nuestros problemitas cotidianos y domésticos. Pero estas películas nos inspiran y el punto de vista del personaje de Taylor es súper importante. Y es para mí, y con esto cierro, porque me falla prácticamente el resto de todas. Porque no está en los simios, que sí que también lo está en el personaje, de cómo lo vive. Porque nosotros hacemos un viaje con el personaje de Taylor a lo largo de la película. Somos Taylor al final, nos quedamos tan jodidos como Taylor, bueno, un poco menos porque al menos estamos en casa, él está en la playa, tirado en el suelo y con unos harapos. Bueno, está con una modelo al lado, tampoco se le ve tan mal. Pero, por cierto, la novia de Richard Zanuck. Sí, sí, igual por eso la pusieron. Que por eso la metió y encima la presentó como primera, con la gran estrella. El caso es que con la película con la primera película te identificas. Es lo que quería decir. Yo de las secuelas de esta no las tengo en mente. Y tanto la de Tim Burton como la nueva trilogía de hace unos años, pues bueno, las tengo vistas, pero sin más. O sea, Sí, no las tengo en el recuerdo. porque creo que se obsesionan un poco por lo hiperdramático o por la acción belicosa. Y eso está muy bien, pero esta película no es de acción, la primera. Esta película No, tiene acción, pero no es una acción por lo que divertida, hemos comentado, no es de una que acción representa entretenida. la sociedad de esa época. O sea, Exacto.
Y es más, le viene bien hasta que lo representen todo como tan primitivo. O sea, que no. Sí, sí, sí. Para contar algo no hace falta tener una tecnología hiper avanzada. O sea, puede sí, pues tienen poquita cosa, ¿vale? Unos rifles. Y, ¿Y qué? Pues si es que incluso no tienen ni bolis, tío. O sea, escriben con pluma y tinta. No, pero ayuda a dar una imagen de que, una vez que ya sabes que es la Tierra, te ayuda a darte una idea de que el mundo de alguna forma se ha vuelto muy hacia atrás, ¿no? A una especie de casi medieval. Sí, Porque hay algunas cosas medievales, con unos carros, hay cosas hay que recuerdan, y esto, pues bueno, pues esto incluso ha pasado a la civilización, no tan exageradamente, ¿no? Que de venir del Imperio Romano, de los griegos y un desarrollo tecnológico y arquitectónico, a llegar a la época medieval y parece que todo se va marcha atrás, ¿no? O sea, y a vivir una época más oscura, más tocha. Pero, pensaron, el Jacobs pensó en Dalí como diseñador principal. y algunas construcciones Y pueden. algunas construcciones, si te fijas, es que tienen ese aspecto ahí como. Sí, hacia el surrealismo. Sí, es todo como muy raro. Vamos, construido, el pueblito construido con cosas muy rudimentarias, ¿eh? O sea, Sí, en uno de los documentales explican cómo lo construyeron, con una técnica que, a ver, que para esa época era una innovación, pero que eso, que debía ser una cosa muy sencilla y rápida y económica, que es lo que querían. O sea, que fuese barato y que durase todo el rodaje. que, es que incluso para los que seáis más jóvenes o iniciados en esto, es que para esa época el pueblito también era una revolución visual. O sea, porque tú lo comparas, por ejemplo, cosas aproximadas que se habían hecho, pues es que tú ves El tiempo en sus manos de George Paul, que es la máquina del tiempo, y vamos al futuro del mundo de los Morlocks. Mirad cómo es lo de los Morlocks. O sea que es un estudio cerrado que se ve pintado atrás. Y luego los Eloy prácticamente no tienen casa, viven por ahí, por arriba. Sí, 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 a ver, que se lo curraron. Pasamos ya al tema del diseño de los monos. O sea, que es que el diseño de las máscaras de los simios, o de los orangutanes, de los chimpancés y de los gorilas, es que es para la época increíble, porque ahí no había ordenador, eso está hecho todo con moldes de látex. O sea, que no. O sea, que es que incluso lo comparas con 2001, que también los monos de 2001, tela. Ostras, Pero ahí. es que estos en pantalla llegó a haber hasta 200 extras, todos representados con su máscara de Sí, látex, o sea, que se tiraban horas y horas para ponerlas y quitarlas. es que ahí entra un poco la polémica acerca, por ejemplo, de los Oscars, ¿no? Que El planeta de los simios se llevó el Oscar al maquillaje, Pero merecidísimo. fue honorífico, ¿no? Algo así, o por innovación, o. Yo no sé si Porque, fue por porque nominación. el Planeta de los Simios tuvo dos nominaciones, que fue la banda sonora y el Sí. diseño de vestuario. Y yo creo que para efectos o maquillaje o algo así les dieron uno por innovación o por alguna cosa de estas. Pero pues, seguramente tendrás razón. Y si podemos en un momento dado lo miramos desde el móvil. Pero, pero la polémica estaba sobre todo en que también ese mismo año había estado 2001 y los monos de 2001, como tú has dicho, telita, porque tienen Claro. hasta un poco de, no voy a decir animatrónica, pero a día de hoy son súper impactantes todavía. Coño, que había gente que se pensaba que eran monos de verdad. Eso es lo que decía Arthur C. Clarke en la noche de los Oscar, que decían, bueno, está claro que la Academia de los Oscar han premiado al planeta de los simios porque los de la Academia creen que nuestros monos de 2001 eran monos de verdad. Así un poco. Hombre, a ver, Jacobs intentó ir al rodaje de 2001 para ver cómo eran los Se habla monos, de ¿eh? espionaje acerca de Jacobs. Mirad, qué pequeño es el mundo. Los monos de 2001 los hizo Stuart Freeborn. Stuart Freeborn se encargaría de construir para Star Wars después a Chewbacca y a Yoda en la Guerra de Galaxias.
Y John Chambers haría los efectos de maquillaje del planeta de los simios, que era el que había diseñado las orejas de Spock, de Star Trek. Los Monsters, Exactamente. Más allá del límite también participó, o sea, Sí, debo de... el tío era protesista durante la guerra, para gente que había quedado desfigurada y demás, pues el John Chambers trabajaba de protesista, pues para que si a uno se le había arrancado una oreja, pues una oreja. Que por y por eso cierto, consiguió sus resultados. que por cierto, aunque casi vamos a pasar un poco de largo de las secuelas, decir que en la segunda película John Chambers hizo unos efectos de maquillaje para los humanos que ya no tenían piel y solo se le veía la epidermis porque habían pasado por los efectos de la radioactividad, que también una pasada para la época, ¿eh? O sea, y volviendo a lo que decía yo, pues la cosa es, bueno, ¿qué se hubiera merecido? ¿2001 Oscar honorífico. El planeta de los simios? Oscar honorífico, y encima el Oscar lo entregaron Walter Matthau y un chimpancé. Para dejar claro, ¿no? A ver. Le dieron 1 millón, o sea, dentro del presupuesto que hemos comentado, que eran 5 millones y pico, $1 millón fueron para las prótesis. O sea, es que hacían prótesis todos los días para todos los actores, o sea, nuevas, porque eran tuvieron que contratar un montón de maquilladores, porque se tiraban 5 o 6 horas para poner una prótesis. Bueno, luego consiguieron rebajar los tiempos, pero al principio imagínate 6 horas para poner una prótesis y creo que la mitad era para 3 horas para quitarla. Tener a 9 horas a una persona ahí, o sea, Edward G. Robinson, no que iba a ser... hacer así a la basura. porque no, tenían que ir capa por capa, tenían que ir, porque eso estaría pegado, requete pegado, te haces así, te despellejas entero. Hostia, que por eso Edward G. Robinson, que iba a ser el doctor Zayus, dijo que no, o sea, él hizo las pruebas de cámara, pero dijo, o sea, es que yo no me veo con mi edad 6 horas para que me maquillen y 3 horas para que me desmaquillen. O sea, a mí me da un infarto. Por hacer guiño al cómic aquí el doctor Zayus tiene el aspecto de Edward G. Robinson, como simio, como guiño a la época en la que Rod Serling estaba escribiendo el guión. Y el personaje de Taylor no se llama Taylor, se llama Thomas, y en vez de ser con cara de Sharon Heston, tiene cara de Paul Newman. Por la cosa de que en aquella época se pensaba... Pero es que en el libro, el libro es con franceses, entonces no sé qué nombres tienen en el libro, la verdad. Pues igual es Thomas en el libro, ¿eh? Sí, al menos, o a lo mejor sí, eso es. Sí. ¿Y dónde estábamos? Pues eso, que obviamente los monos de 2001, para mí, están muy bien, mejor hechos todavía. El trabajo es muy meritorio, pero son 20 minutos de película y son 7 monos u 8, bueno, no son 15 o 16 monos, pero el planeta de los simios, la tarea es titánica. Sí, porque es 1 hora y media, o sea, desde la media hora que aparecen hasta el final, y hay muchos personajes en escena y haciendo muchas cosas que no son, llamemos, monerías, o sea, que no son los monos de 2001 dando saltitos y cogiendo el hueso y bebiendo agua, o sea, que interaccionan más. Los monos de 2001 podían gesticular muchísimo más, así, podían sacar los dientes, hacer cosas, pero sin embargo, el planeta de los simios tiene muchísima personalidad y no es tanto hagamos simios, sino hagamos personajes y eso es una pasada. O sea, el Dr. Zayus es Dr. Zayus, pero cuando se junta el Dr. Zayus con otros 2 simios que son también, que eran de su especie, eran... Orangutanes. Y ves que hay diferentes caras, o sea... Sí, eso es, que son 200 personajes y no son hago un molde y ya está, o sea, no. Es que Helio y Cira, que son macho y hembra, tienen gestos diferentes, tienen rasgos diferentes, o sea, no puede ser exactamente lo mismo. Que uno de los orangutanes jueces es James Whitmore, el actor. Sí, el de Cadena Perpetua, el de Joe, el viejillo Joe, que también en película es uno de los protas de la humanidad en peligro, y eso ya comentamos un momento cuando hablamos de Whitmore. Pero... Que, por cierto, en ese tribunal hay un momento en el que hacen el gesto ese de los 3 monosabios, ese de no ver, no oír, no callar, porque, o sea,
saben que eso es una farsa, que está ya todo preestablecido, que está ya juzgado y está condenado y están ahí como, "Ah, tú di lo que quieras, y haz lo que quieras, que no". Pero ese gesto de los ojos, orejas, boca, es lo que hace que hasta los niños entiendan lo que se le está diciendo al público. Y ahí la visión que le querían dar es reírse, es parodiar todo el tema que había habido en Estados Unidos de la Comisión de Actividades Antiamericanas. O Exactamente. sea, porque es que los juicios eran exactamente eso. O sea, tú podías ir con unos argumentos, los mejores argumentos del mundo, que les iba a dar igual, tú ya estabas juzgado y estabas condenado. Y aquí es que hay un momento que dice la CIRA, bueno, pero ¿de qué se le acusa? De no sé qué, pero si es que no, si no es un simio, entonces no puede ser acusado. Y siempre sacan otra cosa, ¿no? Es como, joder. Pobre, pobre Taylor, pobre Taylor. Ahí, yo creo que sería la primera vez que salen en pelotas. O Sí, sea, porque hay un momento a ver que luego se tapa, pero le dejan en pelotas. hay un momento de culo. Al menos Sí, hay, sí, hay un sí. culo. Y eso, insisto, para esa época, una revolución, ponerle con el culo al aire a Charlton Heston. O sea, es actor que me parece que siempre le ha gustado mostrar su tipo. Sí, Así, pero era más el torso. O sea, pues lo que se sí, llevaba en esa época. así siempre es como, a ver cuándo llega el momento en el que Charlton Heston se destapa, que le gusta mucho enseñar pectorales, sudadito, o sea, bueno, es como Charlton Heston le Y se gusta destapó. mostrarse. Por cierto, Charlton Heston, yo creo que a partir de esta película se convierte, se reconvierte a sí mismo y se convierte en nuestro héroe favorito de cuando todo se va a la mierda, ¿no? Sí, Porque porque luego empieza a hacer películas de estas de catástrofes. O sea, el películas de último hombre catástrofes. vivo, que era de Omega Man, cuando el destino nos alcance, que también era Soylent Green, también decía ficción, Terremoto, Alerta Roja, Mira, el Neptuno último hombre Murió, vivo vi el otro día, la de Soy Leyenda, de Will sí, Smith. la de Will Smith, Pero que sí, esas películas de catástrofes que Aeropuerto fueron las películas que se 75, llevaron en la década de los 70. O sea, era sí, la década de los 70, el cine americano es pelis de catástrofes. y la ciencia ficción oscura, apocalíptica. Que también Charlton Heston tiene ahí su trilogía, ¿no? Por así decirlo, de peli con esta y con las otras dos, con la de Omega Man y Soylent Green. Pero ahí está, ¿no? Ahí Charlton Heston, qué majo, qué simpático. Y bueno, y eso en parte es la película del planeta de los simios. Yo creo que hay partes, según avanza la película, sobre todo los últimos 20 minutos, cuando llegan a esa cueva donde se supone que hubo humanos y hubo Todo eh, en Malibú. Malibú. Joder, qué bien estarían ahí. Eh, a mí siempre me ha impactado la parte de la muñeca, ¿no? De la muñeca que habla, que dice mamá, mamá. Sí, y que Pero ahí se ve al Zayus, que a pesar de la evidencia, sí, que le como dice Taylor, haría un mono, una una muñeca. muñeca de un humano que hablase. Sí, había un mono, una muñeca que habla, y el otro O se queda. sea, ¿Y y ahora se qué queda ahí digo? como... ¿Y ahora qué digo? Bueno, a la mierda la muñeca. Pero a mí es una parte que me impacta muchísimo, quizás porque una muñeca de juguete pues tiene unas connotaciones infantiles y sabemos que seguramente seguramente ha muerto la niña, que la dueña ha pasado algo terrible, la familia que estaba ahí. La película se vuelve cada vez más oscura y más siniestra y más triste también, ¿no? Tiene unas connotaciones tristes toda la parte final de la película. Por eso, y disfrutable, ¿eh? O sea, totalmente, o sea, es una pasada. Y es cuando después, cuando atan al doctor Zayus al tronco, le atan para que no se mueva, y el doctor Zayus le suelta una explicación, la real, ¿no? De por qué esa aversión contra los humanos. Y de repente el doctor Zayus nos es más simpático o le damos más crédito a lo que dice y nos hace ver que Charles Heston
también está basándose en los prejuicios para juzgar todo lo que está pasando. Sí, pero él mismo, o sea, todos en general, porque sí, Sí, el Zayus también dice, pero no deja de tratar al único humano que habla en el mundo, sí, lo trata como escoria. O sea, vamos, es que sí, es uno porque más. tiene O sea, no puede realmente, ser el eslabón perdido, que Taylor dice que él no es el eslabón perdido. O sea, es que no, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque saca la, ¿cómo es? En vez del versículo 4 capítulo no sé qué, dice la profecía no sé cuántos. ¿Qué dice la profecía no sé qué? O sea, sí. Oye, pero el doctor Zayo está claro que tiene unas connotaciones de racista, ¿no? Total, ¿no? O sea, tú como raza, los humanos no servís y hay que exterminarla. Pero aún así, sabiendo lo que va a explicar al final la película, uno decir, bueno, no me puedo a llegar a ver, es entender que el evidente doctor Zayus tenga realmente que fue el piense ser en todos los humano el que humanos. acabó con su autoextinción, prácticamente, o tal como se conocía la especie humana en ese momento. Y 2000 años después, pues el mono, los simios, por lo que sea, han evolucionado y han conseguido llegar bueno, a unas cotas bajas de lo que había representado la humanidad. Sí, Pero claro, el racismo se vuelve, o sea, da un giro de 180 grados y los que antes, 2000 años antes, eran racistas o especistas, o como se diga, yo soy la especie superior y el resto de especies es una mierda, pues en este caso se da la vuelta y son los simios los que ven a los demás como escoria, o sea, como que es que tú no mereces nada, te voy a esterilizar, te voy a lobotomizar y te voy a dar caza, te voy a cazar como, es que al principio es una cacería del zorro. O sea, no me fastidies ahí con, sí, con las sí. trompetas y con... No, pero es que esto, a ver, y yo creo que a día de hoy los americanos a través de Hollywood todavía intentan, y es evidente, intentan de alguna manera compensar y equilibrar su pasado de esclavistas, su pasado de haber aniquilado a los indios, su pasado de haber traficado con esclavos negros, o sea, y muchas películas que se hacen hoy en día tratan de mostrarse como más respetuosa hacia lo étnico, hacia lo diferente, en lo que llamaríamos en un tiempo ahora pues más políticamente correcto. Incluso podíamos coger Avatar, o sea, y obviamente que James Cameron trataba de decir algo acerca de todo eso, ¿no? Pero es que en el momento en el que se hizo el planeta de los simios, porque aquí lo bueno es decir las cosas cuando realmente hacen falta decirlas, ¿no? No tanto como cliché. Claro, en el momento... Pero en el momento de los planetas de los simios es que yo no sé si poquitos años atrás, todavía en Estados Unidos, en algunos estados, los negros viajaban atrás en los Y autobuses. poquitos años detrás, incluso años después, Sí, seguro que ¿no? había sitios que a pesar de que ya se habían establecido las leyes antirracismo, seguro, bueno, y hoy es el día que tú te vas a la miga profunda y seguro que vas a Luisiana, vas a Arkansas o vas Sí. por ahí y seguro, no ya los negros, nosotros que somos blancos pero somos españoles. O sea, nos mirarían mal. No, 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 exacto. Pero, por ejemplo, incluso, mira, actitudes completamente inmorales, ¿no? Pero que hasta hace poco, en aquella época, incluso estaban avaladas por el propio gobierno, ¿no? O sea, los Claro, negros no había pueden leyes, entrar en la universidad, los negros no pueden entrar aquí, los negros, o sea, tienes y que era ir, como... sentarte atrás en el autobús, baños solo para negros, bares solo para negros. El otro Charlton día Heston estuvo metido en esos movimientos, muchísimo, en vi esos la de Green movimientos. Book el otro día Sí, sí, y sí. eso, había hoteles para negros. O sea, No, a ver, sí, la Green Book, está bien, está bien. El mensaje que hay que transmitir es importantísimo. Eh, pero, ¿dónde estaba yo? Joder, es que se me va. Que Charlton Heston, que bueno, que ha sido el hombre del rifle, por así decirlo, y Charlton Heston. el Charlton Heston, Rifle es pues, mío y me lo quitarán de las manos frías de mi cadáver. pues lo que, pues A sí, ver, sí, sí, pero es lo que hemos a comentado en algunos se nos algunos... cayó un poco el alma a los pies cuando salió con ese Bien, vertiente, pero pero en alguno de hay los que vídeos que equilibrar la hemos balanza que comentado, también hizo cosas muy por buenas en su época. supuesto, luchó mucho por los movimientos sociales. Que luego sus ideas políticas eran las que eran, pero el tío estaba siempre ahí defendiendo al resto de las personas. Y fue pro Kennedy en aquella época, o sea, Sí,
Luego ya fue más reaganista, porque creo que Nixon no quiso saber absolutamente nada, pero hablando de por qué le damos tanta importancia a esto, porque obviamente Charlton Heston en esta película es que es algo más que Taylor, es que es Charlton Heston el que nos lo está diciendo. El tráiler de la película, hay una voz en off que dice, ¿están escuchando ustedes la voz de Charlton Me acaba Heston? de venir lo de soy Charlton Heston, como era el programa este de ¿Qué Telecinco pasa, de... culebra? Soy Charlton Heston. ¿Cómo era? Ahí... Ahí con el flow, ¿no? Tengo un par de pelotas. Tengo un cimbrel matutino. Tengo un pepino Vale, que cola como un cimbrel que se nos va, que matutino se nos va. que por la noche lo que rebota pelotas no, era un descojono lo de Flo, bueno, lo de Florentino. Pero sí, en ese tráiler sí, es que hasta luego sale Charlton Heston hablando sobre la película que van a ver ustedes. O sea, es que Charlton Heston era Dios. Sí, pues eso era el icono. Bueno, era Moisés, ¿no? Pero Era el icono, era Judá Ben-Hur, era era todo. Era la super mega estrella, o sea, no que sé si por cierto, mira, vamos a hablar de super mega estrellas y de el papel principal antes de a Charlton Heston, que menos mal, le llegó un guión a Marlon Brando. Marlon Brando devolvió el guión diciendo que no había entendido absolutamente nada. O sea, yo no sé, el nivel de inteligencia de Marlon Brando en esos momentos no sé por dónde estaría. Pero vamos a ver, si no ves las pullas que se le da a la sociedad en ese guión, dice, habla muy mal de ti, el no ver lo que hay por ahí. no sé, yo creo Después a que Marlon Brando, pues a lo que se suele decir, ¿no? Pues que el papel fue, se lo fueron ofreciendo a todas las estrellas de la época, pues desde Tim McQueen, a Rod Taylor, Josh Pepper, Aníbal de el equipo A, a Paul Newman, que ya hemos hablado, incluso Sean Connery. Al final, pues el que se interesó, en un principio estaba el de Paul Newman, que es lo que hemos dicho, pero al final, pues mira, oye, Charlton Heston pega para el papel. Marlon Brando no pega para el papel porque no entendió el guión. ya Hay que ser este nutrio. no sé si por aquella época ya Marlon Brando era también, además, veneno para taquilla en el 68. Pues, Ya había sucedido lo de Motín a bordo y había sido un puto pues desastre. probablemente. Sí. Con Marlon Brando trabajó esta Kim Hunter, que es la actriz Sí. de Cira, en un tranvía de Amado Deseo, y ganó el Oscar a actriz secundaria, Kim Hunter. Sí, que por cierto, esto me ha explicado un poco los actores que decían de monos, Kim Hunter, Roddy McDowall, explicaban que en parte también la capacidad de expresión facial con el maquillaje, pero lo que conseguían trasladar de emociones y de expresiones se lograba a veces ellos actuando de una forma muy exagerada, ¿no? O sea, Sí, igual siendo muy, para que luego sutilmente se viesen cambios en la cara. muy teatro kabuki, ¿no? Muy de Sí, todo. Que sí, ay, que era muy. Tanto el que hizo al Dr. Zayus como Roddy McDowell eran como muy shakespearianos, ¿no? Eran. Que igual es lo contrario al teatro japonés, ¿no? sí. Que es todo más de clamar y todo más con El que hace gestos de Doctor muy. El rictus Zayus, siempre el mismo. Doctor Zayus es Maurice Evans, que era un poco de la quinta de John Gielgud, ¿no? De actores británicos espirianos. Sí, sí. Y Malcolm Que McDowell. salió en La Semilla del Diablo y en El Señor de la Guerra. Salió el Gary, el Zayus, el Morris, como has dicho. Maurice Evans. Ese. Y Y luego Malcolm Roddy McDowell también McDowell, era un actor shakespeariano. O sí. sea, Y salió en muchas. Este empezó de niño en Qué verde era mi valle. ¿Mm? Y con Orson Welles hizo Macbeth. Macbeth, sí, cierto, sí, sí. Y luego ya se metió en series, en las series de Batman, Y en en Los Cleopatra, Invasores. en Cleopatra, Cleopatra sale en El día más largo que has comentado antes, me parece. una par de escenitas, sí. Pero él no hizo la prueba de cámara, eso se ve en el documental, hizo Josh Brolin, el padre de James Brolin. Y la que hace de Cira en la prueba es la Nova, Ah, vale. por cierto, sí, sí.
Que al final Josh Brolin no hizo la peli porque estaba con el Estrangulador de Boston. Mm. O el retraso en la producción, no sé qué, y al final acabó haciendo el Estrangulador de Boston. Y Roddy Pero, McDowell, el que hace el personaje de Aurelio Cornelius, el que hemos dicho, es al que final da que luego incluso entre los compañeros entre los compañeros simios les iba diciendo el tema de la gesticulación, el tema de los movimientos, porque sí que es verdad que en muchas partes de la película el cómo anda él a cómo andan los demás se le ve diferente. Él hace como más gestos de simio, ahí con los brazos y las piernas como encorvados, ahí como muy... ostras, En la segunda no salió, ¿no? Roddy McDowell, no, estaba, pero en la siguiente estaba haciendo sí. una película. Luego ya saldrían todas, incluso en la serie de televisión, incluso pondría voz a la serie de animación. Pero fue la única excepción, la segunda. Sí, la segunda película. Pero eh, yo, claro, las he visto en castellano la mayor veces y ni me doy cuenta. Ya, no, yo En está... Bueno, castellano, porque sí es verdad que Roddy McDowall tiene una voz muy, joder, a veces digo mal con McDowall, perdonadme, pero es Roddy ya, McDowall. yo a veces también lo pienso, ¿eh? Ostras, tengo que pensar McDowell, dos McDowell, veces. McDowell, Roddy. Roddy, pero tiene una voz muy suave, muy bonita, Roddy McDowall. Y en la Y segunda es estoy otro hablando actor, un pero segundo. como no la he visto en inglés, pues casi Sí, ni se aprecia. sí, soy yo. Bueno, está atendiendo una cosita nuestro Sí, sí, amigo el de las zonas húmedas. Israel, eso es, pero deciros, por ejemplo, que, Sí, lo claro, pasa, como anécdota que contaba John Chambers que cuando paraban los rodajes, el rodaje para comer, a ver, pues si quieres venir a mi pues casa para sucedía cocinarnos. que iban a comer con los Vale, actores con el maquillaje puesto, porque, muy bien. casi porque era mucho Venga, trabajo. hasta Y lunes. entonces comían, se metían ya en Perdón. la boca. Estoy explicando cómo comían los actores con el Ah, maquillaje bueno, eso en el documental se ve perfectamente. abriendo la boca, tienes la comida dentro, y luego resulta que los maquilladores tenían que ir a limpiar la parte Los guisantes. los guisantes de la zanahoria que se les quedaba en una Sí. especie en el mentón de simio, se les quedaba todo ahí depositado y que los quitaban. Y contaba también Charles Heston que sucedía algo muy curioso, que es que cuando era la hora de comer, y en las mesas la gente se sentaba a comer y entonces empezaban a haber una Sí. especie de Eso, segregación, ¿no? Porque los orangutanes se sentaban con los orangutanes, los chimpancés con los eso chimpancés. tenía que ser digno de ver ahí en directo, tío. De Sí, decir, o sea, sí. es que os estáis segregando vosotros mismos. Es como si fuesen negros, blancos, amarillos y yo qué sé, o sea, todos ahí, cada uno Pero en su lado. yo que por una cosa o por otra, que están en algunos rodajes de películas, pues os diré que suele pasar eso. Los extras se sientan con los extras, los actores con los actores, los de fotografía con los de fotografía y cada uno está un poco pues descompartiendo, sintiéndose piñita, ¿no? Como no conoces a nadie nunca en los rodajes, enseguida vas en Ya, busca de pero alguien joder. y vas en aquello en lo que tú te sientes identificado. En este caso se juntaban los chimpancés con los chimpancés. O A sea, los a Kim Hunter y a Roddy McDowell les preguntaban, ¿no? Lo de si con la máscara, o sea, si no se echa para atrás, que no se os reconozca a vosotros como actor o como actriz, sino que estéis debajo de una máscara. Y ellos decían que no, que ellos, eh, que la cara era una, sí, otra cosa, es un añadido, pero que con sus gesticulaciones, con sus textos y demás, que para ellos era suficiente el poder representar lo que ellos eran como actor o como actriz. Y me imagino que el resto de los que estuviesen eh, caracterizados como orangutanes o como gorilas, pues sería más o menos lo mismo. contaba, Si eres un buen actor, pues al final, contaba Kim Hunter que a la hora, porque había que redoblar frases ya en estudio de grabación, ya sabes, a veces se recoge el sonido del plato directo y se usa, pero en la mayoría de ocasiones estas películas, además técnicas que tienen mucha complejidad, pues la mayor parte del diálogo se redobla luego en estudio, ¿no? En estudio de grabación. Y contaba King Hunter que estaban doblando sus frases ella y Rudy McDowell y decían, concho, nos está sucediendo algo.
como no tenemos el maquillaje puesto, de alguna manera no estamos sonando como Cira y como Cornelius. Y le dijo Roy Bower, pues es verdad, no estamos sonando igual. Entonces Hombre, al final, si te ponen ahí una máscara de látex decidieron, así... decidieron dejarse algunas partes y algunas cosas para poder seguir sonando o algo que les recordaba que tienen el personaje puesto. Realmente les condicionaba tanto el maquillaje y los gestos y la impronta y la vestimenta y todo, que cuando se lo quitaban todo no podían acceder al personaje de la misma manera. Y eso hace ver un poco también lo mucho que se metieron dentro de esta producción. Especialmente Roddy McDowell, que como hemos dicho antes, pues estuvo en todos los saraos simiescos. O sea, Sí, de la no, y saga. además fue el que iba dando consejos de cómo moverse y cómo actuar al resto de personajes que estaban disfrazados. Has hablado de la fotografía, que no me acuerdo de, no sé cómo se llama el director de fotografía, pero Charlton Heston intentó vetarle porque debía ser un director de fotografía de los de la vieja escuela. Trabajaron juntos en El Tormento y el Éxtasis y debieron de acabar casi a los puños. O Charles Acabaron Heston. muy... Sí, Charlton Heston con el director de fotografía. Charles Heston se metía mucho en la producción, ¿eh? O Sí, sea, más allá de actuar, o sea, sí, sí. pero que es que el director de fotografía ganó 4 Oscars a lo largo de su carrera, o sea que un poquito más que Charlton Heston ya sabría. Sería 3 más que Charles Heston. Joder. Sí, sí, no, Charles Heston estrellita, ¿no? Joder. No, también se involucró muchísimo Charlton Heston y muchas ideas provenían de él. O sea, y eso, si la película luce, pues luce. Otra cosa que luego haya batalla de egos. Pero las mejores películas de la historia se han hecho con batallas de egos. Esto hay que decirlo. O sea, y en esto hemos hablado muchísimo, pasado con Lawrence de Arabia, con el productor y el director. O sea, en este caso yo creo que si de alguna manera, viendo yo las 5 películas, el alma del asunto yo creo que era Arthur P. Jacobs quien lo mantenía, el alma de Hombre, la es el película. que desde, Sí. te iba a decir inicios de los 60, pero igual desde finales de los 50 estaba ahí dando la matraca a todo el mundo en hacer la película. Entonces él, sí o sí, la película tenía que salir adelante. Y si tú tienes unos huevos así de gordos, el Arthur Jacobs diría que yo los tengo más gordos todavía. Y aquí, Y por esto, mucho que discutáis entre vosotros, yo veo esto para adelante, para adelante, para adelante. esto me hace un poco querer recordar a muchísimas personas que, que se suele juzgar las películas en función del director, como si el director fuera el que la ha producido, el que la ha creado, el que la ha escrito, y a veces oigo decir auténticas barbaridades acerca de un director que ha hecho tal película, cuando en realidad ni siquiera en un principio la película es suya, a él la han contratado para hacer una labor, y en este caso la producción, el productor manda, es el que manda. En el 90% de los casos en el que se va a recoger el Oscar a la mejor película, no sube un director, sube un productor. Sobre los productores. Exactamente. A ver, es que un director, salvo que fueras Kubrick, Exacto. Orson igual Welles. incluso Spielberg, es que ni Spielberg. Spielberg, al Eso. principio no, de las películas era el director y a tomar por saco, o sea, y contratado. Por cierto, en sus 2 primeras películas era con Richard Zanuck, que fue Loca Evasión, que es su Gran Express y es Tiburón. Pero Bueno, que todos sabemos que su primera cosa fue el primer episodio de Colombo. es verdad, señor Spielberg, quería decir una cosa importante. Póngame el foco. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando se dice, jo, es que hay que ver Ridley Scott, es que no hace una buena de Alien últimamente, es que es una Pues mierda. igual que el Es que no las pipapoco. escribe él. Y él no escribió Alien, ¿de acuerdo? Él no escribió Alien, la primera. Es el director. ¿Tuvo una influencia artística? Sí, pero no la escribió él. Él no estuvo en casita diciendo, y una nave bajará al planeta. Entonces, Franklin J. Sumner, un director muy bueno, pero el guión no es suyo. Para decirlo, hay que dar crédito, y es un poco lo que tratamos a veces también en este canal, de dar crédito con esto que estamos hablando Israel y Claro, yo. pues sobre todo porque Safner venía de eso, lo que hemos dicho, de la tele. Safner tiene chorrocientos Emmys, o sea, tiene una docena de Emmys ganados.
Sí, exactamente. Y el Oscar, yo creo que, no sé si el El Oscar, Oscar por Patton. exactamente. Bueno, hablando un poquito, que podemos empezar a hablar un poco de cuál sería nuestra secuencia favorita y luego podemos hablar un poco Podemos de hablar rapidito de... de las secuelas, rapidito de las Es que cuatro las secuelas. secuelas, ya te digo que las de estas no las tengo en mente. Las de Tim Bueno, Burton, o sea, que no, es que no puedo ni mencionarlas. ¿cómo tienes tú la peli? ¿En Blu-ray, en DVD? En- pues al principio compré la en DVD, la edición Ajá, especial que ay, salió, que sí, es una ya me edición acuerdo. chula, y Sí, luego ya puedes actualizar al aquí me Blu-ray, pillé yo con conjunto con Origen el planeta de los simios. que es el inicio de la nueva trilogía. Exactamente, pero previamente tenía pues este estuchito que me Eso lo es en DVD, ¿no? en DVD, que me lo compré En de segunda todas. mano encima en su momento, pero ya en la friolera de 13 años, y es donde vienen, pues, la verdad que es un estuche bonito. Donde vienen aquí, Cuando se hacían ediciones en condiciones. Que ahora, exactamente, viene las 5 pelis y el CD de extras con el documental de 2 horas y pico, que por cierto lo tenéis en YouTube sí, está entero, en YouTube. O sea, que en os lo general vais se ve con una a calidad buscar. bastante bajita, pero bueno, es que en el DVD o en el Blu-ray tampoco se ve con mucha calidad. Bueno, rápidamente os diré, El planeta de los simios, obra maestra. Regreso al planeta de los simios, entretenida. Una película entretenida, si os quedaba ganas de más simios, más desierto y saber qué pasa con todo, y volver a ver al Dr. Zayus, a Cornelius, a Taylor, a Charlton Heston, aunque no sea un ratito, recomendable. Ya es bastante más fantasiosa, bastante más loca y bizarra, pero bueno. Luego, Huida en el planeta de los simios, en el que Cornelius y Cira viajan al pasado, a nuestro pasado de 1970, que no se explica cómo. Pues bueno, se explica cómo lo del viaje en el tiempo, Que pero recuperan la nave, ¿no? Del lago. ya se recuperó la nave en la segunda película para hacer aterrizar al nuevo protagonista, a Brent, a James Franciscus. La misma nave en la tercera película porque se supone que es la misma nave, que se supone que es la de Taylor, que la utilizan los Cira y Cornelius para viajar por el espacio y huir del planeta que está explosionando. Nunca he entendido cuándo les dio tiempo a sacar la nave del lago de la primera película y si realmente ellos pensaban que el planeta se iba a tomar por culo, así que mejor nos marchamos. No sé, eso no se explica, ya está, a tomar por saco. Pero la película Hoy al planeta de los simios también tiene su gracia, y por qué graciosa a ratos, acaba súper deprimente, súper tristísima. Cuarta película, Rebelión en el planeta de los simios, demuestra que con 4 perras se pueden hacer cosas decentes. Es entretenida, la verdad, pero Pero bueno, pero la verdad es que a mí me gusta la cuarta, ¿eh? O sea, pero no es ninguna maravilla. Ninguna maravilla son las secuelas, pero hay películas que son entretenidas. Y luego llegamos a La conquista del planeta de los simios, que es malísima. La última es espantosa. Es como diciendo, jo, qué pena, qué pena, qué pena. O sea, ya es como ya no saben qué contar, ya hay 4 pelados pegándose contra 4 pelados en un descampado. O sea, Bueno, y aún así después siguieron, porque hicieron la serie la que serie se de suspendió, televisión, ¿no? O sea, solo llegaron a emitir que una 17, docena de capítulos. O... 17 episodios, en el que, por cierto, se cuenta todo otra vez de nuevo, cambian las fechas, cambian las cosas, y todo es todo el rato ese formato de... Y los astronautas hoy huyen otra vez de otros personajes para que no les cacen. Un poco como pasó con la fuga de Logan, ¿no? Que estaba la película que te contaba la historia y luego hubo la serie, la fuga de Logan, y ahora Logan huye de no sé quién, y ahora Logan huye a través de otro. Y es como Starman, igual que pasó con Starman. ¡Ay, que vienen los federales! ¡Ah! Entonces, ¡ay, que vienen los simios! ¡Ah! Eso no se sostiene. Ese formato de la persecución del episodio de hoy. Y luego hubo serie de dibujos animados También. que al menos los dibujos animados, como tienen la cosa de que el argumento no está retenido por el presupuesto, porque tú puedes dibujar más movidas, pues te enseñaban mucha civilización, así, y bueno, pues debía estar bien. Yo no la he visto un poquito porque no tengo ganas. Y luego pasó
que con la serie de televisión lo maquetaron en unos telefilmes, como de 2 horas, varios telefilmes, en el cual Malcolm McDowell se prestó a hacer unas escenas introductorias diciendo, Roddy. o sea, Roddy McDowell se prestó a hacer, haciendo de Cornelius, hablando de, en la película de hoy, vamos a hablar lo que sucedió con no sé qué, no sé cuántos, y de alguna manera le dio fin a los personajes humanos que se habían inventado para la serie de televisión, que nunca se supo qué pasó de ellos, y en estas adaptaciones de telefilmes, pues el personaje Cornelius decía, pues a los protagonistas que al final cogieron la nave y consiguieron escapar de la Tierra y volver a su tiempo, para poder cerrar un poco todo este ciclo. Y luego, por supuesto, hubo novelas y hubo saga de cómic por aquella época que creo que están disponibles en castellano, en volúmenes, por cierto, para que le interese. Y eso es todo lo del saga El planeta de los simios. Y es que no da para más las secuelas, o sea, no da para más. Estamos hablando un poco de esa época, ¿de acuerdo? No nos metamos con lo que hizo Tim Burton o las nuevas películas de Matt Reeves, porque para mí eso es otra historia, otra cosa. Estamos hablando de la era de Arthur P. Jacobs, que por cierto murió al hacerse la 5ª película después ya, que murió muy, muy joven. Con lo cual, de alguna manera, su espíritu, el espíritu que le daba a las películas, pues también desapareció en la serie de televisión y en los dibujos animados y si es que era estirar por estirar. Decir que cuando se hizo El planeta de los simios, la primera, nunca se pensó en una secuela, nunca. No. Y es que el final es que incluso se pensó que Taylor muriese. Sí. O sea, de hecho, en el cómic, básicamente, vuelvo al cómic muere, el cómic muere porque le matan los simios. O sea, básicamente en la película Taylor no muere porque Charlton Heston dijo que su personaje no moría y punto. O sea, que luego también tendría que llevar, pues los productores decidirían, pero Charlton Heston decía que él no moría en la película. Y si Charlton Heston, que era la estrella, decía que él no moría en la película, pues Taylor no muere en la película. O sea, queda muy mal. O sea queda muy mal. El final es muy chungo en general, que te hace sentir chungo. Ahora te quedas vivo ahí. Pero eso, ahora te quedas ahí vivo, hijo de puta, y vas a sufrir hasta que te mueras dentro de 40 años. La ironía del caso es que cuando hicieron la secuela, primero le dijeron, Charlton, que Charlton Heston tenía que estar sí o sí en la secuela, y dijo, ¿y por qué no me matáis al principio? Es que... Y sale, ¿no? Sale un poco al principio y un poco al final de la película. Sí, es la idea que le dieron, oye, sales al principio, desapareces, buscamos un actor que haga tu mismo personaje con otro personaje, que es James Franciscus, que es como un Charlton Heston en miniatura, y porque Charlton Heston era muy alto, no porque James Franciscus fuera pequeño. Y luego sales al final. Y al final debió ser a Charlton Heston el que se le ocurrió la idea, ¿y por qué no es Taylor el que activa la máquina para mandarlo todo a tomar por saco? Digo, pues está muy bien, Charlton, lo que tú quieras. Venga. Entonces, claro, explota todo el planeta y dices, esto es un cierre total, ¿no? Pues no. Porque empieza una especie de... Dentro de una... ¿Cómo se dice cuando son 5... Cuando una trilogía es 5... Pentralogía, como se puede decir. En la que hay una primera película y una secuela, y luego hay una especie de trilogía que construye la historia de nuevo, pero yendo por otro derrotero, ¿no? De cómo los simios viajaron al pasado, a nuestro tiempo, y cómo dejaron la semilla con un simio, con un criosimio. Cómo se eso es como no saber acabar algo, ¿no? O cómo estirarlo a unos límites insospechables. Cómo en la 4ª entrega el simio se ha hecho mayor y hace una rebelión, y cómo en la 5ª los simios conquistan el planeta, pero llegan a un acuerdo con los humanos para llevarse bien. Entonces, es como que se abre una línea temporal diferente para hacer un futuro más positivo. Que, por cierto, en la 5ª película, el legislador, el famoso legislador, es John Huston, que sale al principio y al final. Pasaría por ahí John Huston y diría, vale. Venga, te damos $10.000. Eso es. También, al parecer, como no sé si le recomendaron a John Huston por su propia familia que les gustaban las películas simios, y le dijo, haz lo de los simios, lo de los monos. Y nada, bueno, pues era un poco soltar el rollo para que... Al final es como dijo Sammy Davis Jr., El planeta de los simios es la peli
es la mejor película de relación entre blancos y negros de la historia del cine. Porque los Así negros lo le sé. meten candela a los blancos. Los monos, perdón. O sea, joder, ¿cómo estamos? Lo dijo Sammy Davis Jr., que era negro, para que veáis. No, Negro y no, judío. no, no, menos mal que ya no ponemos los comentarios aquí abajo. Joder. A ver, ¿tú tienes alguna escena favorita? Eh, pues es que, mira, yo Que creo. no sea la Estatua de Libertad. No, 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 no. Lo que hemos comentado al principio, que está el compañero, el negro, que nunca me acuerdo del nombre, poniendo la banderita Sí, y le mira a Charlton Heston y empieza a reírse y empieza a decirle como diciendo, pero qué cojones es esto. O sea, es que esa escena tiene ahí como que ya se ve ahí el cinismo del protagonista. sí, sí. Simplemente con ese, que son 15 segundos. A mí esa escena me gusta mogollón. Sí que toda esa parte del principio tiene momentos muy bonitos y muy desoladores, ¿no? Hay un momento en el que van con la balsa por una especie de Sí, grutas por eso sí. extrañas y es súper bonito, pero al mismo tiempo súper, Que no hay súper nada, que es que extraño. no se Es ve como, nada. ¿dónde están? ¿Qué pasa aquí? El agua y la roca. Exacto. Y eso es una pena, ¿no? Porque nuestros momentos favoritos están al principio, luego hay un montón de películas por delante, pero no quiere decir que no lo pase, a mí me encanta la peli de Cabo a Rabo, pero reconozco que la primera media hora, no te pasa a ti, es que es tan enigmática Sí. que te empuja a imaginarte cosas y dices, concho, son los simios, vale. Pero la parte del principio es mágica, es muy bonita. Yo me pasaría un buen rato viendo la película Hay en bucle. en ese bucle, ¿no? No, que no. Pero en la parte de los simios, vamos a elegir una escena de la parte en la que hay simios. Joder. A ver, una escena en la que hay simios. Mira, a ver. Y va a resultar, nuestro público va a pensar que no nos gustan los simios y que nos encanta Y el la terror. elijo, y la elijo porque me recuerda siempre a otra película y es escena chorra, o sea, no es escena chorra, pero a mí me hace reír porque me recuerda a la vida de Brian, que es cuando está Taylor acorralado y está todo el mundo tirándole las verduras y de todo, y me recuerda a la vida de Brian cuando están con las piedras, tío. Es Hombre, que encima se ve que son verduras de cartón piedra, o sea, que son cosas falsas, que son frutas falsas, tío. O sea, tírale un tomate en condiciones, no le tires algo pintado de tomate. por cierto, hablando de cosas falsas, nada, como anécdota, y es muy visible que en la secuela, como ya tenían menos presupuesto para el maquillaje, y sin embargo había escenas masivas de simios, hicieron lo que son maquillaje de primera división con los buenos, maquillajes buenos con los que vemos en Cira, en Cornelius, en Doctor Zayos, y luego, claro, hicieron para toda el tropel de monos que hay por detrás, hicieron unas máscaras ya, una puñetera máscara pegada así, y hicieron así, todos los monos así con el ojo. Y es como, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué les ha pasado a esos monos que tienen parálisis en la cara y no tienen ojos? Es súper cantoso, pero ya decía John Chambers, no, es que no teníamos dinero como el anterior para hacer tantos Y al monos. final, O sea, dije, nada, venga, que tengamos a 5 o 6 actores con buen maquillaje por delante en el foco de atención y todos los de alrededor, pues van así. Bueno, volviendo a la escena que tú has citado, hombre, obviamente, si existe un momento favorito, además muy cercano a ese momento, es lo de quítame las manos de encima, encima, monos, maldito simio. que es nuestro momento favorito porque decimos, por fin puede hablar, por Y se fin puede quedan hablar. todos como, ¿qué cojones, no? Y ahí Es como si cambia a la nosotros película. ahora nos empieza a hablar un mono. O sea, Chato. Y tú como público, como espectador, dices, ahora empieza lo bueno, cuando Charlton Heston puede hablar y es dices, cuando Charlton Heston se va a hacer con el mundo. No. que bueno, que puede ser una especie, se puede interpretar como un truco de guión, que le peguen un tiro en la garganta para que no hable y así crea una tensión extra a la Mira, y película. ahí, mira, que lo quería haber comentado y las acabas de cortar. Se quería hacer que los monos hablasen un idioma suyo, porque claro, que hablen inglés es como, vale, hablan inglés. Y querían hacer que fuese una mezcla entre alemán, ruso y polaco, o sea, una cosa que sonase muy gutural, muy rara.
y que el personaje de Taylor fuese aprendiendo el idioma a la vez que el espectador. Ya. Con el guerrero número 13, por ejemplo, se hizo eso, que es el personaje de Antonio Banderas, se une a los vikingos, al principio no habla su idioma, pero transcurre la película, igual son 10 o 15 minutos, y de repente pues sale una palabra. Bueno, Y en la siguiente escena 5 palabras. Y al final ya lo trasladan, o como en La caza del octubre rojo, o sea, que tienes esas transiciones de un idioma a otro que son, digamos, a ver, no son naturales, pero no quedan mal. Que tú aprendes con el personaje el idioma. Estaba el planeta, me Lo he hecho acuerdo así. de Enemigo Mío, ¿no? Lo mismo, eso. Que se llama lo de... Sí, sí. Y en esta, joder, la de los juicios de Nuremberg, la Sí, pelea ahí. Me salía ahora vencedores o vencidos. Eso, vencedores y vencidos también salen al principio con el traductor que se ponen los auriculares, pero al final hay un momento en el que se pone todo en el mismo idioma. Pero ves la transición y no se nota, y aquí querían hacer eso. Lo que pasa, pues que igual, pues yo qué sé, por qué motivo, pues al final decidieron que desde el principio los simios hablasen en inglés. Hombre, es que nos metemos en ese terreno en el que ahora está muy de moda también, ¿no? Como querer desmantelar los viejos clásicos de ciencia ficción a la vista de críticos y todos los que se dedican a hacer reviews por YouTube, que no somos nosotros, de querer como empezar a verlo todo desde un punto de vista muy lógico, esto no tiene sentido que hablen en inglés, no tiene sentido que los humanos no hablen, no tiene sentido no sé cuál, no tiene... pero bueno, pero es que estamos hablando de películas que son metafóricas, que no va por ahí los tiros, que los monos hablan en inglés, sí, vale, pero hablan en inglés, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Nosotros podemos trascender eso porque lo que importa no es eso. Lo que importa, por ejemplo, en la película es que el espectador, al menos en esa época, viera que los monos eran como humanos y los humanos eran como monos. Y eso es todo, no tiene más, no tiene más que lo demás para esa época, inventarse un idioma de los monos, pues es complicarse las cosas, ¿no? En Star Trek pues se acabó inventando el vulcano, se acabó inventando el klingon, pero la mayoría de Sí, los que mortales el Klingon eran 4 palabras, eran al lo que había principio. al principio. Y luego Y a se hizo el partir de ahí mira la que se ha diccionario, liado. el diccionario klingon lo tengo por ahí. Sí, sí, ya me has enseñado alguna vez. El Es Klingon decir, inglés Klingon. pero más allá de ello, de que no hay ningún interés más. O sea, ¿qué? Sí, vale, hablan Klingon, ya está. Lo que los simios queréis que hagan uku. Es que era el problema de hasta dónde llegas tú en el límite de hacer unos simios que no acabe siendo una bizarrada, ¿no? O sea, y yo creo que hicieron muy bien en que se expresasen en un inglés, algunos incluso un inglés bueno, con dicción, como un inglés culto, y que los humanos simplemente es que no hablan, porque no se explica por qué, pero no hablan. Se supone que no les enseñan o que con el paso de los siglos... No, no hay un momento en el que dicen que, bueno, se comenta como que han perdido la capacidad de hablar o algo así. Sí, hombre, eso es obvio. Eso, pero no queda muy claro, pues yo qué sé, pues igual la radiación o vete tú a saber. Yo no lo Pues sé, no lo sé. simplemente que hubo una época de los simios 1000 años atrás que hicieron desaprender a los humanos para ponerlos en un nivel más bajo en la escala social o en la escala natural. Pero lo que voy al caso es que eso no es importante. No es importante. Es que yo no me pongo a plantearme si veo Blancanieves y los 7 enanitos, no me pongo a plantearme, ¿y estos enanitos por qué son todos enanitos? ¿Sus padres eran enanitos? ¿Por qué ella salta? Es una civilización Estamos de... ya desvariando. Lo que quiero decir es que es ciencia ficción sí, pero es política, a lo mejor es más política ficción, o es una ciencia ficción social, pero no conjamos las cosas por lo literal, es lo que quería decir, que no es para tanto, que no es para tanto. Hala, ya está aquí. Y hasta aquí, Hemos hablado de los monos. hemos hablado de los monos largo y tendido, me parece. Espero que hayáis disfrutado y nada, pues que ya está, todo Ya hablado. está. Y como no, este vídeo, y encima ahora que no podéis responder, no se puede acabar de otra forma que no sea diciendo yo os maldigo a todos. ¡Maldigo a cada uno de vosotros! ¡Maldigo las guerras! Hasta el próximo vídeo. Hasta Hasta la próxima. luego.